de hoy lleva por título La naturaleza de la adoración. Saludamos también a todos aquellos que nos están siguiendo por el internet. Bienvenidos a nuestras conferencias. Salmo 95 dice de esta manera la palabra de Dios en el Salmo 95. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Decimos juntos: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reino. Vayamos a Dios buscando su dirección en oración. Padre, gracias por este momento que nos permites estudiar tu palabra, la Biblia. Rogamos la dirección y asistencia de tu Santo Espíritu. En Jesucristo. Amén. Bien, como ya decíamos anteriormente, esta conferencia lleva por título La naturaleza de la adoración. Hoy en día uno de los temas más pervertidos que hay en el cristianismo actual es precisamente en el tema de la adoración. Muchas personas tienen un concepto equivocado de qué es adoración, conceptos muchas veces que llega al morbo, a la carnalidad y a lo antibíblico. Pero si nosotros queremos adorar a Dios, tenemos entonces, si queremos ser fieles adoradores, tenemos que preguntarnos: ¿cómo quiere Dios que su pueblo le adore? ¿Qué es la adoración? ¿Cuál es la naturaleza de la adoración? El Salmo 95 exalta a Dios como la razón suprema para la adoración. De hecho, cuando nosotros leemos los 10 mandamientos, el primero de ellos que dice: amarás al Señor tu Dios, toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. El segundo mandamiento, al prohibir la adoración a otra cosa que no sea Dios, o sea, la adoración a los ídolos, traza el sendero para la vida del ser humano y define esta gran verdad: que el único que merece adoración y el único digno de adoración es ¿quién? Nuestro Dios. Por eso el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4, dice: no te hagas imagen de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando Satanás tienta a Jesús y le dice: si te postras, si te arrodillas delante de mí y me adoras, te voy a dar todas las naciones del mundo? Eso está ahí en Mateo 4:4. Jesús le declara: vete, Satanás, porque escrito está: solamente al Señor tu Dios adorarás. Entonces, vemos que Dios es el único digno de adoración. O sea que Él es la razón suprema para la adoración cristiana. El Salmo 95 es una invitación al pueblo de Dios a cantar gozosamente alabanzas en honor a nuestro Dios. Fíjense, no alabanzas en honor a los hombres ni para satisfacciones humanas, sino en honor a ¿quién? En honor a Dios, única y exclusivamente a la persona de Dios. Las congregaciones, la iglesia, es invitada
a venir a la presencia de nuestro Dios en este salmo con acción de gracias y con confesión. O sea que esta es la actitud que debe caracterizar a una adoración. Acción de gracias y confesión, o sea, declaración por medio de nuestras palabras de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios significa. El salmista sabe de la naturaleza de la adoración cuando pronuncia estas conocidas palabras del versículo 6 y 7, cuando dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. ¿Cómo podría uno describir la adoración? ¿Cómo puede uno describir la adoración? ¿Sabía usted que muchas personas hoy en día, por ejemplo, piensan que adorar es cantar música suave? Oímos en las iglesias que dicen: vamos a tener un tiempo de alabanza, y cantan música, cantos bien movidos y alegres, contemporáneos. Y luego cuando usted ve que dice: vamos a cantar ahora, vamos a adorar, cantan entonces música despacio, suave, lenta. Pero la adoración bíblica no tiene nada que ver con cantar rápido o cantar despacio. Esas terminologías están equivocadas. A pesar de ser altamente subjetiva, la adoración es posible definirla de diversas maneras. Pero se necesita un entendimiento fundamental de la naturaleza de la experiencia de adorar como base para desarrollar un conocimiento de la terminología relacionada con la adoración. Entonces, si yo quiero ser un buen adorador, yo tengo que en primer lugar definir qué es la adoración. Eso es muy importante. En primer lugar, podemos decir que la adoración es una experiencia interior, es la respuesta del ser humano a la revelación de Dios por medio de la persona de ¿quién? De Jesucristo. ¿Por qué decimos que es por medio de la persona de Jesucristo? Porque Jesucristo es el único que puede conducir al hombre a la persona de ¿quién? De Dios. El mismo dicho: yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Él mismo ha declarado: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y dice también el libro de Hebreos que Jesús es la revelación ¿de quién? De Dios. Que Jesús nos revela a la persona de Dios. Entonces es una experiencia interior, es la respuesta del ser humano a la revelación de Dios por Jesucristo. O sea, cuando yo conozco a Dios, cuando yo entiendo a Dios, cuando yo veo cómo es Dios, yo no puedo hacer otra cosa entonces que ¿qué? Que exaltarle, que bendecirle, que adorarle, que darle gracias, que buscar de su rostro. Por eso la adoración privada o personal es algo natural y normal. Por eso el auténtico cristiano desarrolla un estilo de vida de adoración. Creemos que la adoración es estilo de vida. No está ligada a la iglesia, a la congregación, a santuarios, a templos, a altares. Y aunque todos estos son vehículos que nos permiten una adoración colectiva, lo cierto es que la adoración debe de llevarse a cabo y se puede practicar de manera privada y de manera personal. Y esto es normal. Hay en la especie humana, hay en todo hombre, un hambre espiritual que nos empuja hacia la persona de Dios, que nos empuja a buscar al Señor. Y evidentemente esta hambre es puesta por el Espíritu de Dios. Estoy hablando de los cristianos. Quien conoce a Dios, ha entendido la persona de Dios, quiere estar más tiempo ¿con quién? Con Dios. Anhela una intimidad profunda con Dios. Y esa relación personal es lo que nos lleva a la adoración. El salmista expresa de manera poética ahí en el Salmo 42, versículo 1, este pensamiento de una adoración personal. Salmo 42, versículo
número 1, Salmo 42, 1. Y dice de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi pregunta para usted en esta tarde es esta. Mi pregunta para usted que nos sigue por internet es esta. ¿Anhelas tú a Dios de esta misma manera? ¿Clama por Él tu alma? Esta es la esencia de un verdadero adorador. La adoración cristiana en todo tiempo glorifica a la persona de Dios en una relación directa entre los adoradores y Dios, entre una adoración personal entre el adorador y Dios, como es conocido por nosotros en y a través de Jesucristo. Como una oración es una relación viva de hombre a Dios, la adoración es una experiencia directa e interna con la persona de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, cada experiencia en la adoración es única y es personal en cada uno de nosotros. Se le puede considerar como una conversación entre el adorador y su Señor, entre él y Dios. El que adora debe reconocer la majestad de Dios, tanto como su presencia permanente. Debe reconocer también la grandeza de Dios, tanto como Él está a nuestro lado. O sea, se trata de, no de, a veces oímos que las personas dicen cosas como Dios, yo te santifico, yo te bendigo y te exalto. Y esto puede hacer llevar a la persona a pensar que si yo no hago esto, Dios no es exaltado. No, en lo absoluto. Nosotros adoramos a Dios por lo que Él es. O sea, cuando yo leo la Escritura y veo que Él es santo, 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 yo tiemblo. ¿Por qué tiemblo? Porque al mirarme yo pecador y al mirarme yo imperfecto y comparar mi bajeza con la grandeza de un Dios que es santo, 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 y que en su santidad no admite el pecado, tengo que caer postrado ante Él, rogando su misericordia, dando gracias por su santidad, dando gracias por su misericordia, dando gracias por su amor, porque si no fuera por su gracia y su amor, no hubiéramos sido consumidos, no hubiéramos ido al infierno, no hubiéramos ido al tormento eterno. Entonces, la santidad de Dios motiva al hombre ¿a qué? A adorarle. El poder de Dios motiva al hombre, al creyente, agradecido a adorarle. Porque cuando yo veo que soy insuficiente para lograr cosas, para lograr cambios en mi vida, para enfrentar distintas circunstancias, y veo que Dios es todopoderoso y Él obra en pro de mí, y Él me bendice, y Él me cuida, y Él me suple, y Él me protege, y Él me corrige y me disciplina, yo no puedo hacer otra cosa que adorarle y bendecirle y exaltarle y expresarle agradecimiento. No porque Él va a hacer más porque yo diga esto, sino porque yo tengo la necesidad de hacerlo al contemplar todo lo que Él es. Por eso es importante que el adorador en todo tiempo enfoque su vista en los atributos de Dios. A veces nosotros creemos que adoración es solo cantar. No, adoración es dar gracias. Adoración es reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando yo le digo, Dios, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por haberme dado la salvación, que estoy adorando. Por ejemplo, pensemos por un instante en la justicia de Dios. Piense por un instante en la justicia de Dios. Siendo yo un hombre pecador, en su justicia Dios no estaba obligado a enviarme al infierno. Ciertamente que sí. Porque el alma que pecare esa
morirá. Y nosotros habíamos, ¿qué? Pecado. Pero en su justicia y amor y misericordia, Dios provee un plan para que nuestra culpa caiga sobre este sustituto que vino a ser Cristo y yo pueda ser declarado justo y justificado y por tanto partícipe de la vida eterna y la salvación. Y cuando yo veo que Cristo conquista esto en la cruz y logra esto por mí y que esto se hace mío, yo no puedo hacer otra cosa que vivir eternamente agradecido a Dios en una continua alabanza y adoración. Ahora, piense por un instante en esto. ¿Tiene esto que ver con experiencias extrañas, exóticas, sobrenaturales, demás y demás? No tiene nada que ver con esto. En lo absoluto. En lo absoluto. Tiene que ver con el reconocimiento que le doy a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. La experiencia de adoración es aquella en que el que adora siente la santidad, siente la majestad del Señor y responde a sus requerimientos en obediencia y en amor. Porque si no hay obediencia a los mandamientos de Dios, no podemos ser auténticos adoradores. Fíjese, la Biblia está llena de textos donde Dios llegó a decirle al pueblo de Israel. Y piense por un instante en esto. Dios no le había dicho a Israel, me ofrecerás incienso, sacrificios de vino, de harina, de pan, de holocausto, esto, aquello y lo otro, sí o no. No le había dicho a Dios que hiciera esto. Pero evidentemente el pueblo debía hacer esto cuando experimentaba auténtico arrepentimiento por sus pecados. Pero esto se volvió muy rutinario. Al pueblo no le dolían los pecados y de manera religiosa traía ahí el sacrificio y con esto pues cumplir, no había cambios en la actitud del corazón. En el fondo era un pueblo que ya no le importaba agradar a quién, a Dios. Y Dios llega a decirle al pueblo, estoy hastiado. En otras palabras, me da asco el olor al incienso, a carne quemada. Dios llegó a asquearse de los sacrificios que había mandado el pueblo. En otras palabras, ¿qué principio aprendemos de aquí? ¿Qué principio aprendemos de aquí? Que no hay auténtica adoración sin una vida de obediencia a la palabra de Dios. Entonces usted puede cantar todo lo que le dé la gana, usted puede temblar todo lo que le da la gana, le pueden dar todas las tarimbetas que le quieran dar la gana. ¿Sabe lo que es una tarimbeta? Un ataque. Que si usted no vive una vida de obediencia, mire, nada de eso le sirve absolutamente para nada. En lo absoluto. En lo absoluto. Porque Dios se place del pueblo que le obedece. Cuando yo lo obedezco, es porque yo he entendido su mensaje, su revelación. He adquirido temor hacia Dios y por tanto me conduzco conforme al mandamiento de Dios. Y eso es lo que le agrada. Y vivo agradecido en alabanza y en adoración. Vamos a leer Efesios 1:6. Efesios 1:6. Efesios capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El fin principal del ser humano es glorificar a Dios en adoración, en servicio y en cada área de nuestra existencia humana. Y no solamente un momento cuando yo llego a la iglesia. Leamos ahora el versículo 12 de ese mismo Efesios 1. Dice así:
a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en qué? Somos para alabanza de su qué? De su gloria. Lea el verso 14 a continuación, que es las arras de nuestra herencia, hablando del Espíritu Santo, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza. Fíjese, tenemos la garantía del Espíritu que nos guarda y lo hace para alabanza. ¿De qué? De su gloria. En la experiencia de adorar uno recibe visión, uno recibe inspiración, uno recibe guía y fortaleza para llevar una vida centrada en la persona de Jesucristo. O sea que la adoración es mucho más allá que cantar o que tener un culto. Cuando yo adoro, yo soy fortalecido. Cuando yo adoro, yo voy a entender la voz de Dios por medio de su palabra, la Biblia. La adoración es tanto individual como colectivo, hermanos. El creyente que hace su personal contribución al culto público recibe en cambio edificación y fuerza de quien adora con él. Y es importante adorar, pero recuerde que aunque lo hagamos colectivamente, la adoración es algo personal. La congregación de creyentes debe experimentar la adoración antes de la predicación. Antes de la predicación, para que ésta sea significativa, para que la predicación sea eficaz. Se necesita una atmósfera de reverencia cultica para que la palabra de Dios pueda hacerse carne en nuestros corazones. Y reverencia, porque no estamos delante de cualquier persona, sino que estamos delante de ¿quién? Del que es 3 veces santo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis y puede leer la adoración celestial y también algunos textos del Antiguo Testamento, no hay caos ni desorden. Ahí vemos el trono, dónde está el trono, dónde está cada persona parada, los ancianos, no sé qué. Está cada cosa en su lugar. Y yo no me imagino, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Yo no me imagino ahí a los ángeles con maracas y tambores. Chin, 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 chin. La dignidad de un Dios que es 3 veces santo no puede motivar a nada que sea carnal, ni terrenal, ni mundano. Se necesita una atmósfera de reverencia, porque el clima de la adoración es cuando en ese encuentro donde estoy buscando a Dios, Dios me habla. Y el medio que Dios tiene para hablar, ¿cuál es? La palabra de Dios. La exposición de la palabra de Dios. Por eso mi adoración debe de llevarme a escuchar el mensaje de Dios. Por esa razón, los cantos que se seleccionan para los cultos tienen que ver en su tema con el mensaje de la palabra. Con el mensaje de la palabra. Mis queridos hermanos, alguien dijo esta frase: enseñar y predicar puede ayudar a un conocimiento acerca de Dios, pero solo la adoración hace posible conocer a Dios. No es exagerado decir que la adoración es la fe, es el centro de la fe cristiana. Existimos para adorar, pero adoramos cuando oramos, cuando escuchamos a Dios por su palabra, cuando obedecemos, cuando predicamos, cuando vivimos en comunión. Vamos a ver algunos valores
con respecto a la adoración. Vamos a ver algunos valores que logran aquellos que participan en la adoración. En primer lugar, la adoración crea una atmósfera de redención. Recuerde que la palabra redención significa rescate. El rescate. A pesar del pecado del ser humano, sobreabunda la santidad de Dios. El pecado es una realidad, no es una invención de la mente humana. La iglesia no salva, pero es a través de ella que la salvación por Cristo es conocida y recibida. La adoración, mis amados hermanos, revela lo feo del pecado y la necesidad de un Salvador. La experiencia de Isaías en el templo es un ejemplo del perdón de Dios durante la experiencia de adorar. De hecho, muchas personas que experimentaron arrepentimiento, después que hicieron, adoraron. ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? Amén. Cuando habían sanidades. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Tomás: bienaventurados los que no vieron y creyeron? ¿Qué dice él? Señor mío y Dios mío. Es una expresión de adoración. Los reyes magos, cuando vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Adoraron. Y hay un sinnúmero de pasajes en la Biblia donde la adoración crea una atmósfera de redención y viceversa. La redención del hombre le lleva a la adoración auténtica y genuina. La adoración, mis amados hermanos, destaca el valor del individuo y su responsabilidad. En el mundo de hoy es fácil para el individuo perderse entre la muchedumbre. La gran congestión de las ciudades modernas puede hacer que las personas sientan que no valen en la sociedad y que todo lo que haga con su vida no tiene mayor trascendencia. No obstante, la fructífera experiencia de adoración destaca el sentido del valor y de la dignidad personal. Como alma preciosa a los ojos del Señor, el que adora se siente que está con Él en los momentos de soledad de la vida. ¿A usted no le ha pasado que está en momentos difíciles o angustiosos y sencillamente se ha encerrado para ponerse en las manos de Dios y no puede hacer otra cosa que postrarse delante de Él y reconocer su grandeza, gloria y majestad? Y no hacer otra cosa. A eso nos estamos refiriendo. Muchas veces nosotros nada más venimos delante de Dios para pedir. Y yo no estoy en contra de que usted pida. Pero también la disfruto cuando adoro. La adoración, mis amados hermanos, da perspectivas a la vida. El nuestro es un mundo de incertidumbre y parece que no tiene propósito alguno. A veces decimos, la vida no tiene sentido alguno. La gente parece andar a tientas buscando algún sentido para la vida. La vida se sale de foco como una cámara fotográfica defectuosa y aún los creyentes sienten confusión algunas veces. La adoración permite al cristiano encontrar un destino y poder confiar su camino al cuidado de las manos del Señor. Jesús responde a la ansiedad humana ahí en Mateo 6, 33 y 34, cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? ¿Pero qué hay que hacer? ¿Buscar qué? ¿Qué es buscar el reino de Dios? Es llegar a tener una experiencia personal con Dios. ¿Y qué es tener una experiencia personal e íntima con Dios? Es adoración.
¿Se da cuenta? Cuando yo experimento a Dios, lo demás es añadido. Entonces la adoración puede darme perspectivas a la vida. La adoración me permite ver cómo Dios trabaja y por tanto glorificarle y ganar experiencia y ser de bendición para otros. La adoración de cada ocasión al compañerismo, debido al instinto de soledad por el cual tiende a juntarse la gente con otros de sus semejantes, el ser humano siente gran necesidad de compañía. De hecho, tenemos que usar el dicho que dice, la soledad es mala consejera. Y mala compañía también. El hombre necesita tener a alguien. Así el culto de adoración le da la oportunidad al creyente de juntarse con otros que tienen su misma necesidad. Le da al creyente la oportunidad de juntarse con otros, cubriendo así esta necesidad de soledad. Por eso la iglesia primitiva, las llamadas fiestas ágape, o sea que era una comida que daban después del culto. Después del culto no, al parecer era después de la cena del Señor. O probablemente daban primero la comida del ágape y después celebraban la cena. Este tipo de comida en comunión era parte del culto cristiano. Interesante. Parece ser que ellos oraban, cantaban, se predicaban, comían juntos y después celebraban la cena del Señor. El ágape era parte del culto. Porque la comunión cristiana, el compañerismo cristiano, el pasar tiempo juntos, nos lleva a honrar a Dios y a adorar a Dios. Cuando nos reunimos juntos y celebramos lo que Dios está haciendo y decimos, hermano, estoy tan agradecido a Dios porque hizo esto, aquello y lo otro en mi vida. No estoy adorando. No estoy conduciendo a otro a la adoración, porque cuando yo llego donde mi hermano y le comparto lo que Dios ha hecho conmigo, ¿acaso ese hermano no va a decir gloria al Señor? ¿Y va a ser edificado de alguna manera u otra? Entonces, por eso es que decimos que la adoración da ocasión al compañerismo. Por eso no es bueno que el adorador se quede solo en casa. Por eso es buena la iglesia. La gente a veces dice, bueno, yo puedo adorar en mi casa. Sí, pero hay una necesidad de compañerismo que solo Dios obra y satisface cuando se está en la reunión de los santos. Por eso dice la Biblia, no te debes de congregar como algunos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre. Fíjese, el culto de adoración es algo tan estimulante que Pablo estimula a la iglesia en Filipos a unirse en Cristo cuando les dice en Filipenses 2:2, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, en otras palabras, teniendo una misma experiencia con la persona de Dios. Entonces, vamos descubriendo, ¿no?, que adoración va mucho más allá que cantar y de cosas raras. Además de esto, la adoración educa. La adoración auténtica educa. Los discípulos reconocieron su necesidad de instrucción cuando fueron a Jesús y le pidieron, Señor, enséñanos a orar. Adorar es una expresión de aprendizaje y aprender es necesario para adorar adecuadamente. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con el entendimiento. O sea, no se trata de cantar irracionalmente ni cosas sin sentido ni tontas. La adoración, por lo tanto, resulta en aprendizaje y el aprendizaje es necesario para la adoración, porque si usted
tiene un concepto equivocado de la persona de Dios, usted va a ofrecer un culto extraño. El salmista reconoce la necesidad de ser enseñado por Dios, que es el mejor maestro. Hoy en día hay mucha gente que cuando expresan su adoración a través del canto, están sembrando falsas enseñanzas en el pueblo cristiano. Y le voy a decir algo, específicamente la música es algo que la gente recuerda más que un texto. Y a veces la gente cita los cantos como si fueran la Biblia. Cuidado. Hay muchos cantos que tienen serios errores doctrinales. ¿Saben por qué? Porque no los están escribiendo pastores ni miembros estudiados en teología como ocurría antiguamente. Cualquiera no escribía un himno, o sea, ninguna iglesia cantaba cualquier canto. Se cercioraba de que quien lo componía tenía una educación teológica adecuada. Pero compare, por ejemplo, los himnos a los cantos modernos y usted se va a dar cuenta inmediatamente de la diferencia. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, salud de salvación, paz y perdón. Murió y vivió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. ¿Qué está diciendo? Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. ¿Qué usted está aprendiendo? Voy a tener problemas, pero yo estoy confiado que voy a estar en el cielo porque Él vino al mundo, vivió por mí, se levantó, está triunfando y la vida vale más y más por Él. Me voy a mudar, mi hermano, me voy a mudar. ¿Para dónde? Me voy a mudar, mi hermano, me voy a mudar para el cielo. Oye, mi hermano, ya Cristo viene. Compadre. Si hay un dominicano ahí, le va a empezar a ver la merengue. Para machucarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Machacarle, y brincando, machaca. Nos reímos. Eso no es reconocer lo que Dios enseña, ni educa. Eso divierte. Y la diversión es para satisfacción de la carne, no para edificación. Y ahí es donde está la diferencia. Auténtica adoración educa. Analice los cantos que hay en la Biblia, que son muchos. El canto de María. Mi alma alaba al Señor y mi ser se regocija en Dios mi Salvador, porque ha visto la bajeza de su siervo. Y pam, 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 pam. Hay toda una expresión doctrinal. Mire los salmos. Los salmos son expresiones de adoración. Qué distinto me voy a mudar, mi hermano, a cantad a Jehová con alegría. Es un salmo. Cantad a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Nada más con el coro. Venid ante su presencia, etcétera, etcétera. Qué distinto eso a los salmos. Qué distinto al santo, santo, santo del Señor, Dios, Rey del universo, lleno está en el cielo y la tierra. Qué distinto es gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad a los hombres que aman al Señor. La adoración tiene que educar. Los discípulos reconocieron esta necesidad. Por eso en Lucas 11:1 dice, enséñanos a adorar, a orar. Adorar es una expresión de aprendizaje. Una cosa es la hermandad de Jehová, dice la Biblia, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida
para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Mire lo que dice en esta adoración. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Dice el Salmo 27. Enseña, Jehová, tu camino. La adoración auténtica enriquece la personalidad y fortalece el carácter. El espíritu que Dios puso en el ser humano es lo que le distingue, le hace único. Cuando Jesús habla de vida, la palabra que usa puede traducirse como personalidad. Mateo 16, 26. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Personalidad es la integración de las cualidades físicas, mentales, sociales, morales y espirituales del ser humano. Adorar estimula el desarrollo de nuestra personalidad y fortalece nuestro carácter cristiano. Porque cuando yo veo cómo Dios es y tengo la convicción de que puedo descansar en Él, eso me fortalece. La adoración da energía para el servicio. La iglesia se reúne para alabar en la casa de Dios, después se esparce por el mundo para servir al Señor. Sin adoración habría poca inspiración para el servicio. Sin servicio, la adoración tendría poco mérito. Y también uno debe reconocer que la adoración es una forma de servicio y el servicio rendido con la actitud apropiada es una forma de adoración. Por eso la Biblia dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y por último, la adoración sostiene la esperanza de la paz en el mundo. El nuestro es un mundo de incertidumbres políticas, de ideologías opuestas entre las superpotencias del tercer mundo, el relativismo religioso, la decadencia moral, la explosión demográfica, los problemas económicos mundiales, el degradamiento de la fe cristiana, el hambre, la pobreza, la lucha por los derechos humanos y la lucha por la conquista de los recursos naturales tienen a la humanidad al borde de un conflicto mundial. Podemos estar agradecidos de que la adoración tiene un efecto que calma los instintos y deseos del alma humana. Ciertamente la mayor esperanza que tenemos en el mundo es la de traer a todos los verdadera adoración a Jesucristo, quien vino a traer paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz con todos los demás. ¿Qué pasaba con el espíritu malo de Saúl cuando David tocaba el arpa? ¿Qué pasaba con el espíritu malo? Se alejaba. ¿Y David qué? Se calmaba. Se calmaba. Bien, vamos a tomar 10 minutos de descanso. Ahí hay café y hay galletas para los que quieren tomar. Tenemos 10 minutos.